La exploración y producción de petróleo es una industria antigua y bien establecida. Se han aprendido muchas lecciones desde que estos azerbaiyanos se afanaban para extraer el mineral de la tierra antes de la Primera Guerra Mundial. No obstante, en la actualidad todavía se plantean problemas, incluso en el pozo mejor planeado. Esta cuadrilla, como todas las que trabajan en BP, tiene a su disposición todas las ayudas mecánicas y electrónicas que le faciliten optimizar las operaciones de perforación. No obstante, se perfora a ciegas y en cualquier momento puede ocurrir lo inesperado. Los hombres que trabajaban en los primeros yacimientos tenían una ventaja fundamental sobre las cuadrillas modernas. Los primeros cavaban literalmente los pozos, de modo que podían vigilar de manera constante el estado de la superficie subyacente y adoptar las medidas apropiadas. La clave del éxito, tanto entonces como ahora, es conocer cómo reaccionan las formaciones ante la perforación y qué se puede hacer para controlarlas. Simplemente se trata de entender lo que hay debajo de nuestros pies. La perforación, al menos a escala de taller, es sencilla. La elección correcta de broca, velocidad y torque para cualquier material determinado, más una lubricación adecuada, deberá asegurarnos el éxito. Incluso si no se puede ver lo que se perfora, lo más probable es que el material sea de composición homogénea. Su consistencia es uniforme en toda su composición y en casi todos los casos el material es más resistente que las fuerzas que actúan alrededor del hueco, de modo que no se producirá deformación alguna durante la perforación. Sabemos otra cosa cierta en el taller: el lubricante no desaparecerá dentro de una fractura desconocida. La perforación en yacimientos de petróleo puede en verdad realizarse en gran escala, pero la mayor diferencia es que el material que se perfora está oculto a la vista y su composición es normalmente desconocida e irregular. Lo que es más importante, a diferencia del trabajo realizado en el taller, el hueco no permanecerá estable. A pocos metros de la superficie, si no se sostiene el hueco, este tenderá a cambiar de forma, ocasionando estrechamientos e incluso el derrumbamiento y el fallo del pozo. Es fácil apreciar las razones. Cuando se excavan zanjas en una obra de construcción típica, las fuerzas tienden a empujar las paredes de las zanjas hacia el interior. Simplemente el peso de 2 o 3 metros de tierra y roca son suficientes para apretar y cerrar la zanja. Deberá aplicarse fuerzas en la dirección opuesta mediante estos soportes de acero a fin de mantener abierto el espacio de trabajo. Lo mismo ocurre a profundidad. Este es un túnel horadado en una mina de carbón a unos cientos de metros bajo la superficie de la tierra. Fue excavado dentro de capas de shale y cuando estuvo recién terminado, pocas semanas antes de tomarse esta fotografía, su forma era perfecta. El peso de la roca situada sobre el túnel ha dado lugar a fuerzas que han empujado la roca blanda dentro del hueco creado por los mineros. Si la fuerza hubiese ejercido su efecto simplemente hacia abajo en dirección vertical, los soportes del techo habrían sido empujados a través del suelo. La deformación de los lados del túnel y del suelo demuestra que las fuerzas ejercen su efecto en todas las direcciones. Para ilustrar con qué facilidad se mueven ciertas rocas, someteremos esta muestra de material a la fuerza ejercida por una prensa de taller. La fuerza vertical mueve las rocas lateralmente. Naturalmente, en las paredes del pozo, las rocas adyacentes al mismo serán apretadas por todas las rocas circundantes. Este dispositivo de laboratorio hace precisamente esto. Aprieta la muestra perforada y luego aplica presión. El resultado es un agujero sumamente apretado. En la zanja, en el túnel de la mina y en la muestra de roca, todo permanecía intacto hasta que se perforó un hueco. Un espacio dentro del cual las fuerzas circundantes pueden apretar la roca sin oposición alguna. Si en un pozo se forma una cavidad, ¿qué podemos hacer para contrarrestar las fuerzas que actúan sobre el mismo? Utilizar lodo, el tipo de lodo correcto.
No hemos de recordarles que el lodo, incluso en pequeñas cantidades, puede ser pesado. El peso del lodo en el tubo fuerza cierta cantidad del mismo a través de los orificios. En el pozo, las fuerzas debidas al peso del lodo ejercen su efecto en todas las direcciones y sostienen las paredes laterales del hueco. ¿Por qué es tan importante el peso del lodo? En esta sencilla demostración, el peso del líquido en el tubo empuja la envoltura del globo hacia afuera en todas las direcciones, forzando hacia atrás las paredes del modelo. Si se sustituye el alcohol de baja densidad por un líquido de mayor densidad, tal como el lodo de perforación, y se llena el tubo hasta el mismo nivel previo, se incrementan las fuerzas dentro del globo y se empujan las paredes con mayor fuerza. Lo mismo ocurre en un pozo. Cuando mayor sea el peso del lodo, mayor será la fuerza de empuje ejercida sobre las paredes. Controlamos el peso del lodo agregando un material denso tal como la varita. Cuando mayor sea la cantidad de varita contenida en el lodo, mayor será el peso de este. Sabemos que si el lodo tiene un peso insuficiente, el hueco se derrumbará. ¿Qué ocurre si el lodo es demasiado pesado? En el hueco central de este bloque de Perspex, las fuerzas son ejercidas sobre las paredes bajo presión hidráulica. Si la presión rebasa la resistencia del bloque, este se fracturará. Esta piedra arenisca, procedente de un acuífero principal, fue fracturada mucho tiempo antes de haber sido perforada por la sarta de perforación. Agua fluye en grandes cantidades a través de las fracturas. Si se forman fracturas durante la perforación de la piedra arenisca, el fluido de perforación podría desaparecer a través de las mismas, con graves consecuencias. Así pues, el peso del lodo y la presión resultante ejercida sobre la pared del pozo son esenciales. Un peso de lodo demasiado bajo y el pozo puede derrumbarse. Un peso de lodo demasiado alto y la roca puede fracturarse. La diferencia entre estos dos pesos de lodo se llama ventana de pesos de lodo. Esto suena bastante sencillo, pero veamos ahora una pequeña complicación. En la naturaleza, la composición de las rocas varía de manera considerable. Durante la perforación de un pozo, el tipo de roca puede cambiar literalmente cientos de veces. Cada cambio supondrá diferentes condiciones de perforación, las cuales, en teoría, deberían requerir un cambio en el peso del lodo. Sin embargo, los cambios rápidos en el peso del lodo simplemente no resultan prácticos. La norma general es incrementar el peso del lodo en los shales con el fin de evitar derrumbamientos. No obstante, cuando se encuentra arenisca, este peso incrementado puede originar fracturas. Si se reduce el peso en este punto, se podrá causar el derrumbamiento del shale. El peso del lodo requerido para sostener el shale puede ser superior al peso del lodo al cual se fractura la arenisca. Si existe alguna indicación de que a continuación de una capa de shale hay otra de arenisca, será sensato, si ello es posible, bajar revestimiento para cubrir la capa de shale. En resumen, las rocas de resistencia débil a mediana, con niveles de permeabilidad sumamente bajos, tales como los shales, requieren unos pesos de lodo más altos que las rocas resistentes o con un núcleo de buena permeabilidad, tales como las areniscas. Un peso demasiado bajo ocasiona derrumbamiento. Un peso demasiado alto origina la fractura de ciertas rocas. La gama de pesos que soportan ambos tipos de roca, al tiempo que mantienen el lodo en el pozo, se llama ventana de pesos de lodo. Veamos ahora las rocas más de cerca para observar cómo el lodo sostiene las paredes del hueco. En areniscas y en otras rocas razonablemente permeables, la mayoría de los fluidos penetrarán con relativa facilidad.
Cuando se usa lodo de perforación, los sólidos contenidos en el mismo se acumulan rápidamente para formar un revoque, el cual bloquea los poros, reduce la permeabilidad y disminuye la pérdida de fluido dentro de la formación rocosa. El revoque ofrece ciertos beneficios, siendo el principal permitir que el lodo entre en el pozo para sostener la formación rocosa, especialmente cuando las areniscas no están cementadas correctamente. El soporte se forma a causa de la diferencia en presión entre el lodo en el pozo y la presión ejercida sobre los poros entre los granos de arena. Siempre que el pozo sea sometido a una presión más alta y que el revoque del lodo sea eficaz, este desequilibrio asegurará soporte en areniscas incluso sumamente débiles e inadecuadamente cementadas. Este simple modelo ilustra la función que realiza un buen revoque en una roca totalmente sin cementar. La caja está llena de arena suelta, y el hueco en el pozo se sostiene únicamente gracias al soporte que aporta el fluido a la arena dentro del pozo contra el revoque, es decir, el desequilibrio. Si el revoque es demasiado permeable y no sella eficazmente la roca, el lodo penetra en los poros igualando la presión, con lo cual desaparece el desequilibrio y el pozo se derrumba. La eficacia de la formación del revoque se comprueba regularmente en la locación mediante una prueba de pérdida de fluido estándar. Cuando más baja sea la pérdida de material filtrado durante la prueba, mejor serán las propiedades formadoras de revoque que ofrece el lodo. En los shales, los efectos capilares pueden revestir más importancia que el soporte que ofrece el revoque de lodo. Este es un shale visto a través de un potente microscopio. Las estructuras laminadas son los minerales arcillosos que forman la roca, y es evidente que existen espacios entre ellas, lo cual se denomina porosidad. Pero estos poros son miles de veces más pequeños que los hallados en las areniscas. Los efectos capilares en poros tan pequeños impiden que penetren en los mismos lodo base aceite. El lodo aceitoso es incapaz de desplazar los fluidos de los poros acuosos que existen naturalmente en la roca, de modo que el lodo aporta un soporte completo a la pared circular del pozo. No obstante, los lodos base agua penetrarán lentamente los shales, causando un incremento de presión en los poros, de manera que los shales se desestabilizarán. Los shales pueden dilatarse de nuevo dentro del hueco, causando su estrechamiento o derrumbamiento. Además de los efectos que ejerce la penetración, la reacción química directa entre el agua y el shale puede también causar problemas. Puede aparecer hinchamiento, reblandecimiento y dispersión. Esta simple prueba de balanceo ilustra cómo los shales se dispersan con facilidad en agua, pero permanecen intactos en aceite. Pese a la desventaja de los lodos base agua, su utilización está en aumento. Actualmente se están descubriendo nuevos aditivos químicos capaces de inhibir mejor las reacciones entre el agua y los shales. Los lodos base aceite son generalmente más eficaces, pero ocasionan problemas ecológicos y son más costosos. Hemos visto que la estabilidad del hueco depende de conocer cómo sostiene el lodo las rocas y cómo reaccionan las rocas ante el lodo. Pero también depende de conocer la diversidad de fuerzas que ejercen su influencia en las rocas situadas debajo de nuestros pies. En un pozo vertical, la fuerza vertical es normalmente superior a las fuerzas horizontales. A medida que aumenta el ángulo de inclinación, esta fuerza vertical ejerce su empuje no hacia la parte inferior del pozo, sino sobre la pared del hueco, lo cual origina un desequilibrio de fuerzas y un derrumbamiento parcial. Así pues, deberá incrementarse el peso del lodo para contrarrestar este efecto. Esto naturalmente puede presentar el riesgo de fractura en otras secciones del hueco, por ejemplo, en tramos de arena. Hasta la fecha hemos trabajado con la idea de que las fuerzas contenidas en las rocas que se perforan se deben a la sobrecarga y que las fuerzas horizontales son iguales en todas las direcciones. Así pues, como la presión ejercida por el lodo actúa por un igual en todas las direcciones, todo deberá estar bajo control. Pero en muchas situaciones, las fuerzas horizontales no son iguales. En muchas partes del mundo las rocas han sido empujadas, apretadas y plegadas, lo mismo que este bloque de espuma.
Las fuerzas que causaron la deformación no desaparecen simplemente. En realidad, estas fuerzas pueden ser almacenadas. Esto significa que cuando se perfora un pozo, las fuerzas que actúan sobre el hueco no serán iguales, y el pozo podrá ser apretado más desde una dirección que desde otras. El único modo de evaluar con precisión si ocurre esto es mediante el uso de registros de tamaño de hueco. Este registro, que muestra la geometría del pozo de sondeo, procede de un pozo vertical del yacimiento Cusiana en Colombia. Uno de los registros de tamaño de hueco tiene el mismo diámetro nominal que el de la broca usada, mientras que el otro está sobrecalibrado. A lo largo de ciertas secciones, el sobrecalibrado es considerable. ¿Por qué se elonga el pozo en una dirección y no en la otra? Ello se debe a que las cargas de la tierra son desiguales. BP explota otros yacimientos con niveles de estrés menos evidentes, los cuales también plantean problemas interesantes. Este es el yacimiento Ula, ubicado en el sector noruego del Mar del Norte. Los pozos de evaluación y exploración vertical, así como algunos de los primeros pozos de desarrollo inclinado, fueron perforados relativamente sin problemas. No obstante, a medida que avanzó su desarrollo, ciertos pozos desviados demostraron ser considerablemente inestables en las secciones de shale. Dos pozos particularmente difíciles fueron el A07 y el A17, los cuales requirieron ambos 3 sidetracks para alcanzar el objetivo del pozo. En un principio se pensó que los problemas de inestabilidad estaban relacionados con la interacción química entre el lodo y el shale. Fueron realizadas varias tentativas para hallar la química de lodos correcta, todas ellas sin resultados positivos. Fue realizado un estudio en torno al estado de estrés en los shales con sobrecarga. Este estudio demostró que los estrés horizontales eran desiguales, con el estrés horizontal mayor dirigido aproximadamente al noroeste-sureste, lo cual está en paralelo con el eje de los pozos problemáticos. Análisis posteriores mostraron que los pozos inclinados con azimuths próximos a la dirección de estrés horizontal mayor son los más propensos a causar inestabilidad. Esto explicó las razones de la aparición de problemas en estos pozos. La solución para contrarrestar el estado de estrés adverso alrededor de pozos con este azimuth es incrementar el peso del lodo. En el pozo A07, por ejemplo, se intentó inicialmente sin éxito perforar el hueco de 12 1/4 de pulgadas con el mismo peso de lodo usado en los primeros pozos de desarrollo. Por último, la sección del pozo fue perforada con éxito solamente después de haber incrementado de manera considerable el peso del lodo. En exploración y producción a nivel mundial, un estudio detenido de los campos de estrés originado con registros de tamaño de hueco e inclinómetro permite realizar la planificación de otros pozos ubicados en la misma zona. La planificación también puede contribuir a maximizar un sistema de lodos para todo el pozo. La productividad y seguridad dependen de un hueco estable, lo cual se conseguirá si todos los que participan en la perforación conocen lo que hay debajo de sus pies y lo que se puede controlar durante la perforación. El lodo sostiene las paredes del pozo. Si el lodo es demasiado liviano, no ofrecerá suficiente soporte. Si el lodo es demasiado pesado, podrá causar fractura. Los lodos base agua son económicos y no causan problemas ecológicos, pero tienden a penetrar y a reaccionar químicamente con los shales, lo cual origina inestabilidad. Estos últimos continúan mejorándose para aproximarlos más al rendimiento que ofrecen los lodos de base aceite. Los lodos base aceite no penetran los shales ni reaccionan adversamente con los mismos, pero pueden ocasionar problemas ecológicos y son costosos. El lodo correcto creará un revoque de filtro en formaciones rocosas permeables que permitirá al lodo sostener la pared del pozo. La inclinación del pozo afecta el peso del lodo requerido. El estrés inherente en las rocas puede afectar la estabilidad. El entendimiento del campo de estrés y la selección de la correcta dirección o azimuth para efectuar la perforación pueden minimizar estos efectos.